Usted y yo estaremos de acuerdo en que hay cosas que Dios necesita construir de Él en nuestras vidas, que no somos obra terminada, que necesitamos más de Dios. ¿Cuántos necesitan cada vez más de Dios? Todos, ¿verdad? El que no levante la mano está mal, ¿verdad? Todos. Todos necesitamos de Dios. Necesitamos construir cosas nuevas. Hay algunos a los que nos hace falta de pronto paciencia. Hay algunos a los que nos hace falta paz. Hay algunos, y ahí me meto yo, en que nos falta dominio propio, sobre todo con la comida. O si no, no estuviéramos de más estos días, ¿verdad? Como esos que dijeron, el 2 de enero empiezo dieta y ya postergaron para el 10. O sea, no, después del festivo, porque es que el festivo, tú sabes cuántos de esos hay aquí. O sea, yo y quién más. Y apenas hoy estaba hablando de dieta, de comer bien, y apenas hoy ahorita le dije a alguien como, uy, encontré unos fritos más ricos. Y no es mentira, unos fritos deliciosos. Cuando me paguen por publicidad, doy la publicidad, y si alguien quiere saber dónde es, pregúnteme e invíteme. Y nos hacemos muchos propósitos, ¿verdad? Todos tenemos propósitos para este año, y quiero decirle que si hay alguien que tiene propósitos este año es Dios con nosotros. Dios es un Dios de propósitos. Antes de nosotros tener un propósito para nuestra vida, Dios ya lo tuvo, y Dios puso ese deseo, ese propósito y ese sueño en nuestro corazón. Eso lo estuvo predicando el pastor el día jueves. Él estuvo predicando que aquellos sueños que nosotros tenemos, al pasar tiempo con ese dador de sueños, nosotros podemos tener la seguridad de que es un sueño que viene de Dios, y es un propósito, un deseo que Dios tuvo antes para con nosotros. Así que podemos saber que Dios tiene deseos y propósitos para nuestra vida. Y cada comienzo de año es como hablar de propósitos, de sueños, de deseos, pero qué bonito es que no se nos acabe la gasolina en febrero, no se nos acabe en marzo, sino que todo el año sigamos creyendo en lo que nos preparamos, creímos, anotamos, oramos todo este fin de año y comienzo de año. Y a veces nos puede pasar que la gasolina se nos puede ir acabando. ¿Sabe qué es lo necesario para nosotros poder ver hecho realidad o ver edificado aquello que Dios nos dice que va a edificar? Es necesario la fe. Nosotros necesitamos tener fe. A través de la fe podemos ver lo inexistente hacerse existente. Lo que no vemos lo podemos ver hacerse realidad por nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en que lo que Dios nos dijo es realidad. Nuestra fe en que Dios lo va a hacer. Pero la fe en nosotros necesita ser alimentada. ¿A cuántos han vivido alguna crisis de fe? Y cuando hablo de crisis de fe es que en unos días creen muchísimo en algo, pero hay otros días en que uno siente que no cree nada. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. A los que no, todavía están meditando si le ha pasado, pero seguramente sí en algún momento. Hay días en que, no sé si yo soy el único extraterrestre, que a veces uno le sucede como que el día fue tan malo o hay una situación tan adversa que uno dice, tal vez esto no es tan cierto. Y uno lo dice hasta inconscientemente, uno lo siente, es como algo, un sentimiento. Ahí es donde entran lo que yo llamo las batallas de pensamiento. En nuestra mente hay batallas constantemente entre lo que Dios quiere y dice, y entre lo que nosotros queremos y entre lo que otros nos dicen. Y estamos en constante decisión. Nuestra vida todos los días está en constante decisión de eso. Dígame si sí o no antes de uno embarrársela, no está uno en el debate de hacer lo correcto o lo incorrecto. ¿Sí lo está? Antes de uno responder como no debe responder, fijo ahí estuvo la alerta de no respondas así que no está bien. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y para nuestros sueños y nuestros anhelos también vamos a vivir batallas en nuestra mente. Nosotros lo declaramos, lo creemos y tenemos actos de fe, ¿verdad? De acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que pedimos, de acuerdo a lo que anotamos. El pastor el día jueves nos instaba a anotar los sueños que Dios nos da. Y nos decía que para eso es importante pasar tiempo con Dios, y para eso es importante, para poder seguir creyendo en esos sueños, es importante anotarlos y declararlos, como fue la instrucción para el profeta Habacuc. Pero entre anotarlos y verlos hay un tiempo. Para algunas peticiones es un tiempo largo, para algunas peticiones es un tiempo más corto. Pero usted y yo, ¿qué hacemos en ese tiempo? Va a ser determinante para ver las promesas de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Le voy a poner
ejemplos bíblicos. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel, él miró entre los hermanos de David y al final encontró a David y lo ungió como rey, le dijo que iba a ser rey, pero desde ese momento hasta el momento en que David se hizo rey, pasaron varios años. Y durante ese tiempo David vivió cosas bonitas, pero al mismo tiempo vivió cosas difíciles. Al mismo tiempo fue perseguido también. Y lo que David hizo durante ese tiempo seguramente fue determinante para llegar a ver la promesa que Dios le dio. ¿Me estoy haciendo entender? De la misma manera le pasó a José. José el soñador. José tuvo un sueño y tuvo sueños de que, bueno, sus padres se iban a humillar delante de él o a postrar delante de él, sus hermanos también. Pero desde el sueño hasta que eso sucedió, no solo hubo varios años, sino hubo varios eventos. Es decir, en su vida y en nuestra vida, desde que Dios pone el sueño en nosotros, desde que lo anotamos, desde que lo creemos y lo pedimos, hasta el momento en que lo vemos, hay tiempo, ¿verdad? Los que hemos recibido y hemos visto promesas de Dios, nos hemos dado cuenta de eso. Yo que le he compartido un poco de la situación de mi casa, me pasó hace poco precisamente, que esta semana que pasó tuvimos un evento muy feliz en nuestra casa, porque hace rato no salíamos los 4 en familia por la dificultad que tiene mi papá de transportarse. Y ya yo le había pedido a Dios hace un tiempo atrás que pudiéramos salir todos nuevamente. Y no fue enseguida que sucedió, no fue de un momento para otro, pero hasta este año vi esa petición que le había hecho el año pasado. Hubo un tiempo entre el día que le hice la petición hasta esta semana que estuve disfrutando en playa con toda mi familia, ¿verdad? Hubo un tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros en ese tiempo? Es muy importante. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Nos quejamos? ¿Buscamos la presencia de Dios? ¿Le creemos a Él? ¿Buscamos consejos de otros? ¿Nos dejamos llevar por la duda? ¿Nos dejamos llevar por el cansancio? ¿Qué hacemos? Y eso para este año va a ser muy determinante, porque arrancamos el año con toda creyendo en las promesas de Dios, pero cuando salimos nos enfrentamos a la vida, porque la vida también tiene situaciones que nos afligen y la promesa de Dios no se mueve. Los que nos movemos a veces somos nosotros en nuestra fe. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien? Entonces hoy quiero hablar un poco de eso, de qué pasa en ese tiempo, qué pasa desde que lo recibimos concebimos el sueño hasta que lo recibimos. Y en medio de eso se pueden mover tantas cosas, lo que dicen otros, lo que dicen las noticias. Mire, el otro día estábamos viendo noticias en mi casa, muy poco tenemos la oportunidad de ver, y no había caído en cuenta con cuántas malas noticias empezamos este año. Bueno, la reforma tributaria y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nos podríamos abrumar pensando de que inclusive lo que Dios nos ha dicho no es real, inclusive escuchando sencillas noticias. Imagínense cosas que nos golpeen a nosotros. Por eso es necesario ir a aquel que alimenta nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, si nosotros queremos que nuestra fe en las cosas que Dios nos ha prometido se mantenga avivada, ¿a quién tenemos que ir? Porque en Él vamos a encontrar palabras que alimentan nuestra fe. Le voy a pedir que vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? En ese tiempo en el que yo le estoy hablando, es importante saber que Dios sabe y que Dios sabe más que nosotros. Y me da mucha risa, inclusive por mí, no lo digo por usted, tal vez usted se identifique conmigo, que a veces creo o creemos que nosotros sabemos más que Dios. A veces creemos que la manera que nosotros podemos solucionar las cosas es mejor que lo que Dios nos puede decir. ¿Y por qué sé que a veces lo creemos? Porque ante situaciones en las que tenemos que buscar la instrucción de Dios, no lo hacemos. ¿Qué mensaje le estamos dando a Dios? Yo sé más que tú. Y tal vez suene duro, pero es así, ¿sí o no?
Si no buscamos la dirección de aquel que nos quiere instruir y aquel que todo lo sabe, entonces es porque nosotros no lo necesitamos. O tal vez necesitamos ayuda para llegar donde Él. También seamos sabios en buscar ayuda. Muchas veces hasta nos cuesta buscar a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero hay personas, inclusive a mí me ha pasado, en situaciones de tanto dolor, tanto estrés y confusión, que necesitamos a alguien que nos ayude a ir a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué lo sé también? Recuerda el paralítico que fue sanado por Jesús, que tiraron por el techo. Él no hubiese llegado a Jesús si no hubiese camilleros que lo ayudaran a llegar. Muchas veces nosotros también necesitamos camilleros, pero sea cual sea nuestra situación, o pedir ayuda, o ir nosotros directamente a Dios, tenemos que llegar a Jesús para que Él pueda alimentar nuestra fe y poder llegar donde aquel que sabe. Ahí lo vemos en la palabra de Dios. Dios sabe todas las cosas. Él sabe qué es cada una de las cosas. Y dice ahí, si nuestro corazón nos reprende, es decir, nuestro corazón nos puede decir lo que sea, nuestras emociones nos pueden decir lo que sea, pero mayor que nuestras emociones y lo que nosotros pensamos, ¿quién es? Dios. Él sabe todas las cosas. A Él quiere que vayamos. Y durante ese tiempo de espera de ver la promesa de Dios, van a pasar muchas cosas por nuestra mente. Nuestro corazón va a latir y nos va a decir tantas cosas. ¿Que a dónde hay que ir? Aquel que todo lo sabe, que es Dios. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo quiero decirle que si usted está en este lugar y usted tiene peticiones delante de Dios, cosas que Dios ha puesto en su corazón, usted ha sido llamado como hijo o hija de Dios para propósitos suyos. Dice, para los que aman a Dios y para los que para sus propósitos son llamados. Es decir, usted y yo hemos sido llamados por Dios para sus propósitos. Solo que en medio de sus propósitos, usted y yo somos bendecidos, porque el mejor lugar donde podemos estar es en los caminos de Dios. Entonces podemos saber que inclusive en las situaciones difíciles, para nosotros que le amamos a Él y somos llamados para sus propósitos, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, cuando vamos a Él y lo buscamos, Él ya tiene una excusa perfecta, sea algo bueno o malo que estemos viviendo, para darnos bienestar. ¿No le parece eso, inclusive, y con todo respeto lo digo, un buen negocio? Hablando en un buen sentido de la palabra, o sea, ¿quién no va a querer estar con alguien que así tú le lleves tus emociones o tus situaciones buenas o malas, lo que te va a devolver es bienestar? ¿Por qué te hablo todo esto? Porque la emoción y el fervor y lo que en nuestro espíritu se levanta en fin de año es impresionante, pero la única manera que se mantenga y crezca es estando cerca de Dios. Aquí lo vemos. Porque cuando sean momentos difíciles, el único que nos va a mostrar bienestar y nos va a dar bienestar en medio de esas situaciones, ¿quién es? Y el único que nos va a recordar y nos va a hablar y nos va a decir, ¿sabes? Yo sé que estás viviendo y para dónde vas, ¿quién es? Entonces, si queremos que toda esa fuerza y esa pasión y toda esa fe se mantenga, tenemos que pasar tiempo con Él. No se nos debe olvidar y decir, este año sí oro, y dejar de hacerlo. No podemos decir, este año sí me comprometo con Dios, voy a ser más constante en la iglesia, voy a ser más constante en lo que Dios me dice, voy a ser más constante en esto y lo otro, hablando de lo espiritual, y que se nos olvida en febrero. Entonces después a final de año estamos diciendo, Dios, ¿por qué no me respondiste? ¿Me estoy haciendo entender? Y no quiero que usted lo sienta como un regaño, yo se lo transmito como Dios me lo habló a mí, porque el primer confrontado fui yo. Yo me puse a ver mi lista del 2016. No sé si usted la guarda, pero yo la guardo. Yo la del sobre, le guardo copia, le tomo foto y todo por si se me pierde. Yo soy así súper precavido, ¿verdad? Plan A, plan B, plan C, plan de todo. En parte eso de los planes, y le comparto un poquito de mí. En mi vida tengo que saber hasta dónde llego, porque muchas veces tanto plan dejo a un lado el plan de Dios. Le estoy hablando de mí. Entonces, yo miraba mi lista del 2016 y yo decía, esta sí me la respondió Dios, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y yo miraba las que no, y Dios me decía algo. Y Dios me decía, para este año 2017, hazte metas, propósitos, sueños realistas. Y yo pensaba en eso que Dios me decía.
Yo estaba escuchando a Dios cuando estaba haciendo mi lista. Yo decía, ¿cómo así realistas? Realistas no quiere decir que en sus o en mis fuerzas. Porque para ser honestos, y perdone si alguien se ofende con esta palabra que voy a usar, pero es tonto pedirle algo a Dios que nosotros sabemos que podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Sí o no? Si buscamos a Dios es porque Él puede hacer lo imposible. ¿Alguien tiene algo que considere imposible? Pídale eso a Dios. Pero si es algo que usted y yo podemos hacer en nuestra fuerza, pídaselo también, que Dios va a hacer algo mejor de lo que usted puede hacer. Eso es lo bonito de Él. Entonces Dios me decía, haz metas realistas, y me decía, esas peticiones que no recibiste, y me empezó a hablar de cosas que dejé de hacer, que Él me instruyó, y me dijo, haz esto para que estés preparado para recibirlo, y no lo hice. No es que no te las quiera dar, me dijo, es que no hiciste cosas que te instruyen a hacer. Y a mí me confrontó, y cuando Dios me dijo, haz metas realistas, Él me dijo, coloca allí peticiones. Y me dijo, una meta realista es colocar peticiones, colocar metas por las cuales tú estés dispuesto a hacer lo que yo te diga que hagas. Eso es algo realista en Dios. No es falta de fe, no es lo que nosotros podamos hacer. Es, si usted pidió este año, vamos a poner un ejemplo, cambiar algo en su vida. A ver, dígame algo, alguien que quiera cambiar algo en su vida. No me deje hablar solo de mí. Bueno, vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿verdad? No porque vía felpa, sino adelgazar. Entonces, usted se puso un propósito. Puede ser, miren, tal vez para el otro pueda ser tonto pedírselo a Dios, pero yo le pedí a Dios dejarme de comer las uñas y Dios me ayudó. Para alguien puede ser tonto, pero para mí era importante. ¿Acaso hay algo en lo que Dios no se quiere meter? En todo Dios se quiere meter. Entonces le decimos, Dios, tú eres Dios de todo, pero no le pedimos hasta lo insignificante. Y entonces usted se pone ese propósito, pero como yo ya está pensando en la nueva ida a comer fritos. Y tal vez le recomiendan y le dicen, no, usted tal vez tenga que empezar a caminar. Ay, no, eso no. Madrugar no. ¿Está dispuesto a hacer todo lo que tiene que hacer por lo que está pidiendo? No. ¿Usted qué espera? ¿Que Dios lo masajee mientras duerme? Sí me estoy haciendo entender. No quiero ofender a nadie, pero a veces esperamos eso. Trasládelo a sus peticiones. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted pidió algo, ahora dígale, Dios, dame la fortaleza para hacer todo lo que tú me digas que tengo que hacer para vivir en eso. ¿Sí me estoy explicando? Mira, hay gente que pide la restauración de su matrimonio, pero no está dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Está esperando que Dios lo masajee de noche. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas que Dios nos va a pedir en ese tiempo, desde que pone el sueño en nuestro corazón hasta que lo vemos, que lo tenemos que hacer. Y hacer cada una de las cosas que Dios nos pide es fe. La Biblia dice, la fe sin obras es... O sea, hay que hacer lo que Dios nos dice hacer en demostración de nuestra fe. O si no, es esperar que Dios nos masajee de noche. Tal vez nunca se le va a olvidar eso, ¿verdad? Es como el que se está comiendo algo insano y dice, Señor, por favor, que esto no se convierta en grasa. O sea, es una mentira. Bueno, tal vez si tienen la fe suficiente, Dios haga ese milagro, pero yo creo que Dios no apoya esa pereza, esa falta de dominio propio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué vamos a hacer? Y solo estando cerca de Dios vamos a tener la fortaleza para mantenernos en eso que Dios nos ha dicho. Cuando llegamos a Dios podemos saber que inclusive lo que otros han querido hacer para nosotros, para hacernos daño, eso Dios lo transforma por beneficio para nosotros. Así que no se quede estancado en solo propósitos de enero. Siga adelante y crea. Y haga lo que tenga que hacer, que principalmente es buscar a Dios para mantener esa fe viva hasta el final. Y el final es ver la promesa. El final no es un periodo de tiempo. Si Dios a ti te prometió algo, el final es ver la promesa. Y hasta allí sigue creyendo. Amén. Yo le voy a contar un poco de dónde nació esta enseñanza. Y a mí me gusta siempre compartir de dónde nace. Y es que hace poco, a final del año pasado, tuvimos una reunión con mis discípulos y no sé si a usted le ha pasado de esas noches que usted se ríe y le duele la boca, le duele la cabeza, le duele el abdomen, le duele hasta la puntica del dedo del pie de tanto que se ha reído. ¿Sí le ha pasado?
Bueno, a mí me pasó eso ese día. Si no le ha pasado, les recomiendo salga con gente divertida, que lo alegre, que les haga sonreír. Y ese día nos reímos muchísimo y entre los cuentos había un cuento de un pocillo, de un video que se había hecho viral en internet. Es decir, para los que están entrando a esto de los videos, y un video viral es que mucha gente lo ve y todo el mundo lo comparte y habla de eso. Hay mucha gente que me está mirando como qué clase de virus vamos a ver hoy. Y resulta que a mí cuando algo me gusta, yo como que saqué eso a mi mamá, a mí cuando algo me gusta compartirlo, a menos que sea comida. Ahí sí el trato de Dios es impresionante, no me gusta compartirlo. Pero el resto me gusta decir, hey, mira este video, mira esto, qué chévere y tal. Hay gente a la que no le entusiasma, pero a mí me entusiasma compartirlo, eso me hace feliz. Y yo empecé a compartir el video y además a ver muchísimo el video. Los que me conocen saben, yo tengo como en mi cerebro solo espacio para un chiste. Y si yo quiero tener otro chiste, tengo que sacar ese chiste o eso que me dio risa y poner eso, y el resto ya lo olvidé. O sea, mi cerebro es así. Hay gente que sabe un montón de chistes. Entonces, durante esa temporada, lo único que yo veía para reírme o me acordaba un chiste o algo divertido era el bendito video. Y entre todas las veces que vi el video, Dios me dijo algo con ese bendito video. Y no vaya a esperar, yo se lo voy a mostrar, tranquilo, no esté desesperado. Y no vaya a esperar que sea un video motivacional, porque para nada lo es, tal vez sí se vaya a reír. Pero hoy quiero hablarle, y ese es el nombre de la prédica, de la parábola del pocillo. ¿Sabe qué es un pocillo, verdad? Ok, qué bien. O taza o lo que sea. Los que toman café saben que es un pocillo. Y entonces yo quiero que usted vea el video donde nace la prédica de hoy. Pocillo. Es esta. K. A. R. E. N. ¿Qué dice? Pocillo. Solo porque se lo quiero mostrar, más risa me dio esto que alguien hizo. K. A. R. E. N. ¿Qué dice? Pocillo. ¿Qué dice? Pocillo. ¿Qué dice? Pocillo. K. A. R. E. N. ¿Qué dice? Dice. Pocillo. ¿Qué dice? Pocillo. ¿Qué dice? Pocillo. ¿Qué dice? La gente sí se le ocurre cosas, ¿verdad? ¿Qué dice? Bueno, así como usted se está riendo, yo cada vez que veía el video me reía y a cada rato le decía a la gente, mira el video. Pocillo. Dígale que está al lado, pocillo. Para que no se le olvide, ¿verdad? Y a uno le da risa. La parábola del pocillo. Es algo bien sencillo lo que quiero transmitirle hoy de lo que Dios habló a mi vida. Es corto y sencillo. Mire, yo veía, o de lo que Dios me mostraba, es que ese pocillo, aquí tengo un pocillo. Usted imagine o tenga en cuenta, es una parábola, ¿verdad? O sea, no tiene que ser así. ¿Si ha leído las parábolas de Jesús? Ok, me estoy copiando de Jesús. Imagine un pocillo. A los que toman café son más como amigables o cercanos a los pocillos. Imagine que sus promesas o las cosas que Dios le ha dado, esos sueños, no las cosas que ya recibió o edificó, aquellas que Dios les dice que va a edificar, son como el pocillo, ¿verdad? Espero no confundirlo con esto. Y usted imagínese que el pocillo es eso que Dios le prometió. Trasládese a su lista. Cada punto de esos, imagínese que es como un pocillo. Y de las cosas que Dios me hablaba es, qué impresionante cómo ese niño, y es algo divertido, no se enfocó en lo que decía o la etiqueta del pocillo, sino en lo que esto era. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él no miró lo que allí decía, no miró la arandela, no miró el extra, no miró la etiqueta. Él estaba enfocado en todo lo que esto era. Y eso era lo que Dios me hablaba a mi vida. Cada una de las promesas y los sueños que yo te he dado, enfócate en lo que yo te digo que es y no todo lo que estás viendo alrededor de eso. No te enfoques en la situación alrededor.
No te enfoques en el cómo lo vas a alcanzar. No te enfoques ni siquiera en lo que otros dicen que es. Enfócate como el niño en lo que esto es y punto. La única manera de nosotros enfocarnos en nuestros sueños y promesas, en lo que es realmente, es escuchándolo de Dios. Nosotros llegamos como esa señora llegó al niño y tal vez no llegamos a deletrearle, ¿verdad? Karen decía allí. Pero tal vez nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero que veas este pocillo. Tú me prometiste restauración familiar. ¿Qué dice ahí? N-U-N-C-A. Nunca. ¿Me estoy haciendo entender? Señor, es que la situación económica se puso peor y tú me dijiste que me ibas a prosperar. Y me dijiste, me vas a prosperar. Ese es el pocillo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice ese pocillo? M-E-N-T-I-R-A. Mentira. Y muchas veces llegamos donde Dios así, o de pronto más desesperados, ¿verdad? Dios, tú me has prometido esto, pero ¿sabes qué? La situación me dice esta otra cosa. Pero cuando llegamos donde Dios, Dios como el niño nos va a decir, ¿qué es esto? Pocillo. No sé si sabe a dónde voy con esto. Pero es que podemos llegar a Dios con todos los problemas del mundo alrededor de nuestras promesas y Dios siempre nos va a decir, está muy bien, yo te voy a ayudar a salir de eso. Pero la promesa que yo te di nunca va a dejar de ser promesa. El pocillo va a seguir siendo pocillo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Respire profundo si quiere. Ahora escucha a Dios decirle pocillo. ¿Qué sueños desde el 31 de diciembre acá usted ya empezó a pensar que no? Y Dios hoy le está diciendo, promesa no deja de ser promesa. Dios nos dice hoy, yo miro lo que es. Las arandelas te ayudo a salir de ellas. Yo las puedo quitar, pero no te olvides de lo que yo te he dicho que es. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la Nueva Versión Internacional dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Y quiero enfocarme en este momento en fortalezas. Porque cuando yo pensaba en cómo usted y yo muchas veces nos acercamos a Dios o vivimos pensando en tantas cosas alrededor de la promesa y nos olvidamos de lo que la promesa es, muchas veces llegamos así donde Dios. Eso se levantan fortalezas en nuestra vida. Usted y yo tenemos que luchar contra fortalezas de pensamiento que quieren anidarse en nuestra mente y en nuestro corazón, que son las que van en contra de que nosotros veamos el pocillo como lo que es, pocillo. Entonces empezamos a sentir, a vivir, pasan los días, pasa el tiempo, dejamos de buscar a Dios y entonces se quieren levantar o se levantan fortalezas en nosotros que nos dicen tal vez que no vamos a alcanzar las cosas, que eso no se puede, que es muy complicado y empezamos a echar para atrás en los propósitos que nos hicimos para este año. Entonces cada una de esas etiquetas, así como le mostraba la señora al niño, no sé qué diga en su pocillo, no sé qué diga en su petición, pero cada una de esas cosas es una fortaleza que se quiere establecer allí para que usted no vea el pocillo, sino esa etiqueta, sino eso que el mundo quiere que usted vea, que Satanás quiere que vea o que nosotros mismos hemos puesto. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces esas fortalezas, no quiero que lo vea las fortalezas desde el punto de vista emocional de fuerza, lo quiero que lo vea desde el punto de vista de edificación, porque estamos hablando de edificar algo, pero Dios no puede edificar sobre un terreno que ya tiene edificado. Sobre todo que hemos estado escuchando que si Dios quiere edificar algo en usted y en mí va a ser algo nuevo. Dios no va a restaurar lo viejo, Dios va a crear algo nuevo en nosotros. Pero es muy difícil que Dios edifique sobre nuestro corazón si tenemos fortalezas ocupando el lugar de lo que Dios quiere edificar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, a donde quiero ir ahora es eso que le presentamos a Dios y le decimos, Dios mira lo que tengo, se lo estamos presentando para decirle, Dios no se puede, o para decirle, Dios quítalo para que tú puedas construir.
Son dos cosas diferentes. No estoy diciendo que usted no pueda llegar donde Dios a decirle cómo se siente o cómo está. Qué mejor lugar que la presencia de Dios. Pero si vamos a Él para decirle no se puede, entonces no vamos a poder. Pero si vamos donde Él para decirle, Señor, esto se quiere convertir en una fortaleza en mi vida, quítalo para que tú puedas edificar, ya es una historia diferente. Y es a lo que yo quiero invitarle el día de hoy, a que lo que otros digan, lo que usted piense que vaya en contra de Dios, la única manera que sea eliminado en nuestra vida es buscando a Dios. Es la única manera. Usted puede hacer lo que sea, pero solo el mismo Dios va a poder derribar las fortalezas. Y si usted y yo queremos que Dios edifique en nosotros, tenemos que dejar el terreno listo para que Él pueda construir, libres de fortalezas. Va a haber días, va a haber temporadas en que fortalezas van a querer levantarse. Pero ahí dice, usemos las armas espirituales en contra de toda fortaleza. Y no permitamos que ninguna edificación, fortaleza que no viene de Dios, tome el lugar y el terreno en nuestro corazón de lo que Dios quiere construir. Amén. Dejemos el terreno limpio. ¿Cómo así? Que si nosotros vivimos algo difícil, viene alguna tempestad, estamos, no sé, inclusive viviendo el mejor momento y nos sentimos tentados a vivir apartados de Dios. Cualquier situación que nosotros vivamos que no vaya de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros y su propósito, podamos llegar donde Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Mira lo que tiene hoy mi pocillo. Mira lo que tiene hoy. Quítalo. Y que Dios, como el niño, pueda decirnos, ¿sabes qué? No mires la etiqueta que está alrededor, no mires la decoración, no mires nada alrededor. Ese pocillo yo te dije que era pocillo y eso va a ser. Que nosotros podamos llegar donde Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Así me siento, así estoy. Pero que Dios nos pueda decir, a pesar de cómo estás, vamos a derribar esas fortalezas y yo voy a seguir construyendo lo que he dicho que voy a construir. Nosotros necesitamos a Dios para ver la visión de Dios en nosotros. La visión que Dios nos dio, la única manera de verla edificada es con Dios. Y por eso quiero invitarte, iglesia, a que este año marques la diferencia usando tus armas espirituales. Y es a lo que Dios a mí me ha estado llamando. Me ha dicho, ¿quieres mantenerte hasta el final? ¿Quieres vivir más en santidad? ¿Quieres ver más los sueños de tu vida? No hay manera sino pegado a Dios y pasando tiempo con Él. No hay manera sino estando cerca de Él. No hay manera sino acercándonos a Dios y Él recordándonos todos los días. Esa promesa no deja de ser promesa posible.